Reciban un cordial saludo de mi parte. Mi nombre es Ámbar Carolina Crillo Suárez, perteneciente a la carrera de Educación. Actualmente me encuentro cursando el sexto semestre de dicha carrera. El día de hoy voy a hacer la presentación de mi material didáctico número 2, perteneciente a la materia de necesidades educativas asociadas o no a la discapacidad. Este es el material didáctico y se llama Mi árbol de sumas. En un momento voy a explicar cómo funciona. Como primer punto tenemos la presentación del informe en donde se detalla el material, el desarrollo del material didáctico. Tenemos el nombre y mi arbolito de sumas. El eje que va a desarrollar este material didáctico es el eje del sentido numérico, por medio de la aplicación de la operación básica adición o suma también conocida. El bloque de experiencia a la cual va a aportar va a ser el primer bloque del área de matemáticas, álgebra y funciones. El tema que se va a realizar, que se va a trabajar por medio de este material, va a ser el tema de las sumas. Este material didáctico responde a una necesidad educativa específica que es muy común encontrarlas en las instituciones educativas, que es la discalculia. Estos temas abordados pueden ser aplicados en el nivel elemental, en el subnivel elemental. Sin embargo, puede ser utilizado para subniveles mayores si es que el estudiante no logra comprender estos conceptos básicos de matemáticas. La estrategia. La estrategia de control y procesamiento son las dos estrategias que vamos a usar para la aplicación de este material didáctico. Desarrollar el dominio de la operación básica, la suma o adición, por medio del juego y la participación activa del estudiante es lo que consta esta estrategia. La estrategia de control quiere decir que el recurso va a ser interactuado directamente con el estudiante, pero el docente va a ser quien va a controlar el proceso, es decir, el estudiante va a ser autor de su propio aprendizaje. En la estrategia de procesamiento, esto se debe a que el concepto de adición será aplicado mediante ejemplos sencillos, pero mantiene la esencia de las mismas. La destreza, aquí podemos ver las destrezas que se van a desarrollar en este material didáctico según el bloque curricular del área de matemáticas. ¿Qué tenemos? Relacionar la noción de adición con la de agregar objetos a un conjunto. Relacionar adiciones y sustracciones con los números hasta el 9999, con material concreto, mentalmente, gráficamente y de manera numérica. El método que se va a emplear aquí va a estar basado en el modelo constructivista. Se hará uso del método del aprendizaje cooperativo. Este método consta de trabajar en equipo, sin embargo, también puede ser aplicado para el estudiante, debido a que va a haber una cooperación directa entre el docente y el estudiante. La forma en la que se empleará será por medio de la resolución de ejercicios guiados por el docente, dejando que el estudiante realice la parte divertida y activa del juego. De esta forma son partícipes en la construcción de su propio conocimiento. Por eso se va a hacer uso de este material didáctico. El objetivo de este material es entender la esencia de la operación matemática, la adición, para así adquirir habilidades básicas en el área de matemáticas, por medio del material didáctico Mi arbolito de sumas. El enfoque que posee este material didáctico es un enfoque interdisciplinario, debido a que se relaciona también con el área de ciencias naturales. Se puede promover la reflexión del cuidado de las plantas y hacer concientización de las consecuencias del no cuidado al medio ambiente. Como pueden observar, el material didáctico contiene un árbol y animalitos. Por medio de esto se puede realizar una introducción y concientización del cuidado de los árboles, de los animales, que son esenciales para nuestra estadía en el planeta Tierra. La clasificación. Por personas que lo usan,
estudiantes pertenecientes al subnivel elemental y para estudiantes que no comprendan la esencia y resolución de la operación básica matemática. También puede ser usado para estudiantes que no posean una necesidad educativa. Por locomoción. Este material didáctico es móvil, por lo que se puede usar en ambientes virtuales o presenciales, pero es preferible que se realice de forma presencial. Por patrones básico motriz. La manipulación de objetos. En este caso, los estudiantes van a manipular ciertos objetos. Aquí tenemos el uso de granitos de maíz y también el uso de fideos coditos. Estos elementos van a servir para la realización del conteo. Entonces, por manipulación de objetos, el costo es bajo, debido a que la gran mayoría de estos materiales son reciclados, para el desarrollo intelectual, operacional e individual. Y los sentidos que estimulan va a ser el visual y el táctil. Como dije anteriormente, este material está enfocado a una necesidad educativa no asociada a la discapacidad, que es la discalculia. Esta discalculia es un trastorno específico del aprendizaje que presenta un estudiante en torno al área de matemáticas. Es decir, que es una dificultad persistente para aprender o comprender matemáticas, según las palabras de David Gergi. El procesamiento que lleva a la comprensión y resolución de matemática en un niño con discalculia es extenso y complejo, debido a que el conocimiento viaja a través de conexiones neuronales distintos a un estudiante común. Es decir, que el ritmo de aprendizaje de matemáticas en un niño con discalculia es un proceso un poco más lento, un poco más tardado, debido a que es una condición neurobiológica. Hay, bueno, la explicación de las causas de la discalculia. La discalculia, como dije anteriormente, tiene un origen neurobiológico o neuropsicológico, consecuencia de la interacción del entorno y el resultado del proceso interno del estudiante. Pero no hay algún otro motivo que asocie directamente el origen de una discalculia, al menos que sea una razón externa como una lesión en el cerebro y demás. Consecuencias de la discalculia. Dejando a un lado la dificultad que presenta el estudiante en temáticas relacionadas a matemáticas, existen otros tipos de consecuencias notables que le pueden afectar directamente. Este trastorno y la poca o nula orientación del docente en su proceso de aprendizaje provoca la desmotivación por el estudio, la baja autoestima y la deserción escolar. Es decir, que esto, aparte de que representa una barrera para el estudiante, pues puede provocar otros problemas, tales como la deserción escolar. La desmotivación, perfectamente sabemos que un estudiante desmotivado no aprende de la misma manera que un estudiante motivado. Hay ciertos signos de alerta que nosotros podemos notar en estos estudiantes desde etapas tempranas. Por ejemplo, cuando no reconoce los números o no reconoce las centenas, las decenas y unidades de cifras, olvida el orden de los números naturales, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, sucesivamente, y los dice en desorden. No reconoce la relación entre significado y significante de un número. Por ejemplo, ve el número 6, pero no entiende su posición en la tabla de valores numéricos. También presenta problemas para reconocer patrones, no identifican la hora en un reloj, se les dificulta cuando reconocer cuando una cantidad es mayor o menor que otra, y tampoco relaciona signos como el más, menos, igual, por y demás signos. Estas señales pueden ser identificadas a rasgo breve en la cotidianidad, fuera del aula, es decir, en casa. Por ejemplo, dijimos anteriormente, no identificar la hora de un reloj de manecillas. O, por ejemplo, está en el supermercado y no reconoce el cambio del dinero que dio.
Esos pequeños signos de alerta fuera del aula, en este caso, quien se daría cuenta es el padre de familia, pues puede compartírselo a su maestra para que conjuntamente desarrollen estrategias de enseñanza para el estudiante. Existen diferentes tipos de discalculia. Tenemos la verbal, la practognóstica, la léxica, ideognóstica, la gráfica y la operacional. La discalculia verbal hace un aporte a la definición de este tipo de discalculia, pues el autor Belver Vázquez dice que es la dificultad para comprender los conceptos matemáticos y relaciones presentadas verbalmente. La siguiente se presenta mayormente cuando el estudiante con discalculia comprende el conocimiento, sin embargo, solo a un nivel teórico y no pasa al siguiente, que es a su nivel práctico o pragmático. La discalculia léxica es cuando al estudiante se le dificulta leer ciertos signos matemáticos y sus símbolos. Obviamente, esto también puede generar problemas al momento de resolver otros problemas matemáticos. Discalculia y diagnóstica. El estudiante se le dificulta la comprensión de los ejercicios matemáticos y la resolución de operaciones mentales. La discalculia gráfica repercute directamente en la escritura de los números y de los signos. Pueden escribir los números al revés o demás. Generalmente esta discalculia gráfica se puede asociar a la dislexia, que también es un signo de alerta cuando el estudiante escribe, cambia el orden de las letras, las escribe al revés y demás. Generalmente saben estar asociadas, no siempre. La discalculia operacional. Bueno, esta discalculia se presenta en la fase de resolución de operaciones matemáticas y también suele asociarse a otros tipos de discalculia. Tratamiento para la discalculia. Previo al diagnóstico, es necesario que se consulte con equipos especializados, como médicos, pedagogos, psicólogos y docentes. Se recomienda la practicidad de las operaciones matemáticas relacionadas a la experiencia del estudiante. Las actividades deben ser lúdicas para que el estudiante participe en la construcción del conocimiento. Pueden usar otros materiales didácticos como el ábaco para que el estudiante reconozca las centenas, las decenas y las unidades de una cifra. La enseñanza debe ser secuencial, respetando el tiempo de aprendizaje del estudiante. Se debe también priorizar los aprendizajes básicos, dándole siempre una orientación práctica, sobre todo para aquellos estudiantes que reconocen a nivel teórico el contenido de esta área. También se recomienda hacer uso de objetos visualmente atractivos, manipulables y prácticos. Promover el cálculo mental, empezando con dificultad baja, luego media y luego alta. El recurso didáctico para la discalculia que realicé, como los mencioné anteriormente, es mi arbolito de sumas y restas. ¿Cuál es la utilidad? Bueno, que este aprendizaje va a ser guiado por el docente, pero va a ser ejecutado por los estudiantes. También se lo puede practicar individualmente. Esto depende del nivel de desarrollo que posea el estudiante para que se sienta cómodo en su proceso de aprendizaje. El estudiante es el agente principal al cual va enfocado el conocimiento. Estos conocimientos deben ser prácticos y deben estar asociados a la realidad cotidiana. Otra utilidad de este material didáctico es que estimula la participación activa por medio de actividades lúdicas, como el lanzamiento de dados. Se realizó 2 dados, que bueno, más adelante se va a explicar su función. La evaluación. La evaluación sabemos que es un proceso el proceso de enseñanza que no solamente es necesario obtener de una forma cuantitativa, sino cualitativa. En este caso, se recomienda que el docente
mantenga una observación guiada en el proceso de realización de parte de sus estudiantes. Otro aspecto a evaluar también sería el reconocimiento de cantidad y del número. Y también evaluar el conteo de las unidades que realiza el estudiante. Bueno, vamos a explicar el proceso de aplicación de este material didáctico. Bueno, este material didáctico es práctico debido a que el estudiante participa activamente en la resolución de estos problemas. Y es lúdico por lo que se hará uso de un material adicional como el dado. Para aplicar este material didáctico es necesario usar el dado para obtener los sumandos de la operación. Se hará uso de fideos conchita y granitos de maíz que servirán como elementos para el conteo. Luego se anota en un cuaderno los sumandos y el resultado. Y finalmente pues se realiza el número de ejercicios necesarios. Los materiales o suministros que se necesitaron para realizar este material didáctico es una base de cartón, una cartulina para forrar el cartón, Fomix, una tira de cartulina de 2 centímetros por alto y 35 centímetros de ancho, también 2 dados, tijeras y silicona. El análisis FODA de este material didáctico, en cuanto a fortalezas, es manipulable porque el estudiante participa, interactúa directamente con el material. Es lúdico debido a que es en forma de juegos y es práctico. El siguiente elemento, que es debilidad, bueno, puede ser débil en un ambiente virtual. Lo recomiendo de manera personal practicarlo en un ambiente que no sea virtual, sino presencial. El siguiente elemento es la participación del estudiante, debido a que este puede ser grupal o puede ser individual. Y luego también requiere de concentración. En cuanto a amenazas, requiere de concentración. Eso es muy importante, mantener el nivel de concentración del estudiante. Y es un reto. Sugerencias que doy: mantener la participación activa de los estudiantes, mantener una buena comunicación con los estudiantes, es decir, comunicar claramente los enunciados, los pasos que ellos van a seguir. El docente debe plantearlos de tal forma que el estudiante lo comprenda. Para ello, los enunciados deben ser claros, deben ser sencillos y precisos. Aquí hay unas fotografías, los anexos. La primera figura es la presentación del material didáctico. Como pueden observar, hay un arbolito, hay figuras llamativas como una vaquita, un pollo, una oveja, y por medio de de esas imágenes podemos realizar la concientización del cuidado del medio ambiente, del cuidado de plantas y demás. La siguiente figura es la presentación de ciertos elementos importantes. Tenemos aquí los granitos de maíz, tenemos los fideos y aquí tenemos los dados que aún se encuentran desarmados. Y los elementos de conteo, como dije, los fideos y los granitos de maíz. ¿Cuáles fueron los resultados que se obtienen mediante la ejecución de este material didáctico? Es que los estudiantes participan activamente en los ejercicios. Y es que tengan por seguro que cuando un docente lleva un material didáctico para que el estudiante aprenda por medio de la diversión, el estudiante va a participar, va a aprender. Además, otro resultado es que este material mantiene un enfoque interdisciplinario, o sea, que el estudiante puede aprender matemáticas y ciencias naturales. Otro resultado es que comprenden la esencia de adición por medio del conteo de estos fideos. Ellos van a entender que sumar es añadir elementos a un conjunto. Va a reconocer el símbolo de la suma, que es el signo más, y realiza conteos con el material propuesto. En forma de conclusión, la discalculia puede originarse por varios factores, siendo estos internos, como el aspecto neurobiológico, y externos, por ejemplo, una lesión cerebral.
El análisis de su origen permitirá que el docente adapte el contenido de acuerdo a la necesidad educativa. No podemos llegar al estudiante y pretender que obtenga un aprendizaje si no se realiza un análisis de su necesidad educativa. Otra conclusión es que el material didáctico aportó significativamente en el aprendizaje y aplicación de las sumas, y que los estudiantes con discalculia poseen un proceso de comprensión más complejo que el resto de estudiantes. Por ello, el material didáctico fue una adaptación precisa. Recordemos, los estudiantes con necesidades educativas o con cualquier discapacidades u otro tipo de necesidades, poseen un ritmo un poco más lento que el resto de estudiantes. Como docentes debemos mantener ese ritmo, debemos comprender y trabajar de acuerdo al estudiante. Es por ello que es por ello que recomiendo que el estudiante analice todo el contexto del estudiante para comprender qué es lo que causa el trastorno específico de aprendizaje u otros trastornos. El material didáctico que se elabore para este tipo de estudiantes debe ser totalmente manipulables y seguros, además lúdico. También recomiendo que se respete el nivel de complejidad y secuencialidad del aprendizaje del estudiante, además que mantenga un tiempo o un horario cómodo para el estudiante. Esto permitirá que el ambiente sea ameno y agradable para el estudiante y su ritmo de aprendizaje. Recordemos que hay estudiantes que se aturden cuando obtienen ya mucha información en un día. Se pueden hacer pausas activas. Perdón. Se pueden realizar pausas activas en donde sirva como momento de recreación sin que esté orientado a un conocimiento. Esto va a permitir que el estudiante respire y esté preparado para las próximas sesiones de aprendizaje. Y finalmente tenemos las referencias bibliográficas. Voy a hacer la presentación del material didáctico y de cada uno de los elementos y de qué forma se puede trabajar este material didáctico. Vamos a hacer uso de dos dados. Estos dos dados van a permitir obtener los dos elementos de matemáticas que son los sumandos. ¿Ya? Cuando el estudiante lanza el primer dado, lo lanza y obtiene, qué sé yo, el número 1, va a colocar el dado aquí y va a saber que el primer elemento de conteo, que puede ser el maíz, lo coloca acá. Luego lanza el siguiente dado y sale el número 5. Coloca el dado ahí y va a realizar el conteo de los otros elementos que puede ser los fideos. Entonces pone aquí el maíz y los 5 fideos. Luego va a realizar el conteo total. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cuando el estudiante obtenga la respuesta, debe buscar el número. Aquí, 6. O también puede realizar el conteo desde acá. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Los resultados, esto es opcional. Los resultados pueden ser anotados en una carpeta, en una hoja de taller, en un cuaderno aparte, para que el estudiante también pueda desarrollar la escritura de números. Entonces, estos son los elementos del recurso. El arbolito, aquí va a realizarse el conteo, los dos elementos, los sumandos, el signo y la tira que anteriormente había dicho de 2 centímetros de alto y 35 centímetros de largo. Esta tira va a estar enumerada desde el número 1 hasta el número 15. Recordemos que los dados solamente tienen 6 lados. El número máximo de la suma es hasta el número 12. Pero yo lo escribí hasta el número 15 para practicar con el estudiante el resto de números y la secuencialidad de las mismas. Aquí están los elementos que se va a hacer uso, los videos y en los granitos de maíz. Bueno, ha sido un gusto haberles presentado este material didáctico. Espero que haya sido de su agrado y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias.